Yes, no, maybe, I don't know. Ubicación de los mayas. La región de los mayas era una zona condicionada por sus condiciones climáticas, abundaban las rocas calizas y se extienden sus áreas por más de 350.000 kilómetros, que ahora serían los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas y Tabasco. Temporalidad. La historia de la cultura maya consta de casi 3.500 años. Sus primeros pueblos surgieron hace casi 4.000 años, y su desaparición como cultura independiente ocurre por su encuentro con los conquistadores europeos. Todo ello se organiza en tres grandes periodos. El periodo preclásico, del 2000 a.C. a 250 después de Cristo, en donde se dan los primeros pueblos mayas y primeros asentamientos. El periodo clásico, del 2500 después de Cristo a 900 después de Cristo, en donde se produce un renacimiento de la cultura maya. Y el periodo posclásico, del 950 después de Cristo a 1539 después de Cristo. Simboliza la continuidad de la civilización maya después del colapso clásico. Economía maya. La economía maya se sustentaba por medio de las actividades de producción primaria y por el comercio de productos obtenidos de la agricultura, la pesca, la caza y los recursos minerales. La economía maya se comenzó a desarrollar desde los años 2000 a.C., en la zona de Mesoamérica. A su organización política, los mayas eran gobernados por una clase noble llamada Lachwinic. Este gobernante era considerado el intermediario entre los dioses y su pueblo. Cada ciudad-estado tenía su propio Alachwinic, quien era responsable de administrar la ciudad y la región circundante. Estos líderes también eran responsables de organizar la construcción de templos, palacios y otras estructuras importantes. En cuanto a la organización social, los mayas tenían una jerarquía social muy definida. En la cima se encontraban los nobles, seguidos por los comerciantes y los artesanos. En la parte inferior se encontraban los campesinos y esclavos. Los nobles y los comerciantes tenían acceso a la educación, mientras que los campesinos y los esclavos no lo tenían. Finalmente, la religión era muy importante para los mayas. Tenían una compleja panteón de dioses y diosas, cada uno con su propia área de especialización. La religión era tan importante que incluso la construcción de las ciudades y la organización política estaban influenciadas por ella. Los sacerdotes eran muy respetados y eran responsables de realizar sacrificios y ceremonias. Asentamientos importantes. Los asentamientos más importantes de los mayas principalmente fueron Chichén Itzá, Uxmal, Ekbalam y Mayapán. Pero también hay ciudades que son relevantes en los asentamientos mayas y las más importantes de esta cultura, como Palenque, Chichén Itzá, Tikal, Copán, Calakmul, Uxmal, Cabá y Aque. En cuanto a manifestaciones artísticas, los mayas eran muy creativos con el uso de materiales para plasmar sus ideas, por lo que podemos encontrar pinturas en madera, piedra y arcilla. Entre sus manifestaciones más representativas están la estructura arquitectónica, estructuras de piedra, piezas de madera talladas, moldeado estuco, pinturas, murales, escritura y libros, cerámica, piedras preciosas y otros materiales de escultura y decoración corporal. Lenguas mayas. Las lenguas mayenses derivan del proto-maya, un protolengua que pudo haberse hablado hace unos 500.000 años a juzgar por el grado de diversificación
interna en una región cercana a donde actualmente se hablan lenguas mayenses. Estas lenguas además forman parte del área lingüística mesoamericana, una área de convergencia lingüística desarrollada a través de milenios de interacción entre los pueblos de Mesoamérica. Toda esta familia muestra las características básicas de esta área lingüística, como el empleo de sustantivos emparentados en sustitución de las preposiciones para indicar relaciones espaciales. La escritura de los mayas, también comúnmente llamada jeroglíficos mayas, fue el sistema de escritura de la civilización maya de Mesoamérica y en la actualidad el único sistema de escritura mesoamericana ya descifrada. Las inscripciones más antiguas identificadas como mayas datan del siglo III a.C. Este sistema de escritura se utilizaba continuamente hasta poco después de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, e incluso más tarde en zonas aisladas como Tayasal. La escritura maya utiliza logogramas complementados por un conjunto de girosilábicos, con función similar a la actual escritura japonesa. La escritura maya fue llamada jeroglífica por los exploradores europeos de los siglos XVII y XVIII, que aunque no entendieron, apreciaron su apariencia, que recuerdan a los jeroglíficos egipcios, con los que la escritura maya no tiene conexión. Actualmente se piensa que los códices y otros textos clásicos fueron escritos de una forma literaria del idioma cholti, luego lengua mayense. Es posible que la élite maya hablara este idioma como lengua franca de todo el área maya, pero también es posible que los textos han sido escritos en otros idiomas mayas de la cuenca de Petén y la península de Yucatán, especialmente en yucateco. También hay alguna evidencia de este sistema de escritura se utilizaba para escribir los idiomas mayas de las tierras altas de Guatemala. Sin embargo, si otros idiomas fueron escritos, tienen que haber sido maya se por encuentra escribas su choltis y sistema por de lo tanto numeración. contienen elementos Dicho choltis. sistema posee una base vigesimal de raíz mixta, es decir, la contabilidad de los números se distribuye teniendo como base el número 20 y la raíz cambia de un lugar a otro. Este complejo sistema fue desarrollado durante la época preclásica, aproximadamente en el año 36 a.C. Los números mayas poseen tres símbolos bases: el punto con valor de 1, la raya cuyo valor es 5 y el caracol con valor de 0. El 0 es un invento maya. Si bien se sabe, los mayas no fueron la única civilización que representó la nada o la ausencia de la unidad. La principal razón de la existencia del 0 es de indicar la ausencia de números en los niveles. Datos curiosos de la civilización maya. Su calendario es más exacto que el calendario gregoriano. Chichén Itzá es visitado por la serpiente emplumada cada año. Su arquitectura es legendaria. El diseño de sus ciudades les permitía tener control y orden en la zona. Los mayas creían en muchos dioses. Algunos de los dioses más populares eran Anac-Cu, el dios de los dioses, Kukulcán, el dios del viento y el agua, Chac, el dios de la lluvia, Ahuaquín, el dios del sol, Ixchel, la diosa de la luna, y Buluk Chatán, el dios de la guerra.